No te avergüences, pobre alma. Hay en el cielo tantos justos y tantos santos de primer orden que tuvieron los mismos defectos que tú tienes, pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos. Porque yo no vine a buscar a los justos sino a los pecadores. Porque un corazón arrepentido Dios nunca lo rechaza. El mejor regalo para Dios es un corazón arrepentido. Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, simpatía, éxito en el trabajo, en los estudios o negocios, entenderte bien con las personas, ideas nuevas para tus empresas, amistades que te sean provechosas, buen genio, paciencia, alegría, generosidad, amor a Dios, odio al pecado. Todo eso puedo darte y te lo doy, y deseo que me lo pidas. En cuanto no se oponga, antes bien, favorezca y ayude a tu santificación. Pero en todo debes siempre repetir mi oración del huerto. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Porque muchas veces lo que una persona pide no conviene para su salvación. Y entonces nuestro Padre le concede en cambio otros regalos que le harán mayor bien. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 27 de octubre del 2025. Sean todos bienvenidos, todos los hermanitos que están en la sala. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela en el norte de Bogotá, en la calle 183, si no estoy mal, 187, 187 abajo de la autopista 4 cuadras. Así es que sean todos bienvenidos. Los favores de siempre, los cariñitos de siempre, por favor, dele like a los videos, suscríbase a los canales de YouTube, comparta el video. Esto creo que nos ayuda y creo que ayuda a la evangelización. Tratamos de prestar un servicio lo más auténtico, original y honesto posible. Gracias, Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, 301-551-2161. Dios bendiga a todos los oferentes. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, hermanito. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, iniciamos esta semanita, este espacio en el que el Señor nos va convocando día a día para que compartamos con Él en su mesa esta palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos mantiene unidos a Él, que es esa vida, a Él que es esa fuente de gracia, de misericordia y de poder que nos mantiene como en esa familia de Dios Padre, de Dios Hijo. Entonces iniciamos en el nombre de Él, para que sea Él, la Santísima Trinidad, los que nos acompañen en este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos como siempre infinitas gracias, mi amado Rey. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, mi Señor amado. Si tú, Señor, no cesas de buscarnos, mi amado Señor, no cesas de colocarnos, Señor, todos los espacios, todos los momentos, de aparejar tiempos, distancias, Señor, de inquietar nuestros corazones, Señor, de buscarnos para que estemos en tu presencia, mi amado Rey. Tú respetas nuestra libertad, Señor, pero nos llamas y estás siempre ahí a la puerta. Hoy, Señor, yo te coloco a todos mis hermanitos de comunidad, coloco mi vida propia, mi amado Rey. Dispón nuestros corazones, Señor, dispón todo nuestro ser integral, Padre amado, para que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, que ilumine este momento, que ilumine esa palabra que tú nos vas a regalar hoy, para que realmente esa palabra se haga vida en nuestras vidas, mi amado Rey, que nosotros tengamos esos oídos dispuestos, ese corazón bien dispuesto, ese corazón humilde, noble, para sentirte a ti, mi amado Rey, pero sobre todo para poder seguir y poder
orar conforme a tu voluntad. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar las lecturas que tenemos preparadas para este santo día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor. Nuestro Es un Dios Dios que es. salva. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en estos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo: Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado. Al decir estas palabras, sus enemigos se quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él soplando sobre todos y cada uno de nosotros, regalándonos su fuerza, su poder, sus dones de sabiduría, de discernimiento, para que esta palabra que acabamos de escuchar no sea olvidada y no haya caído sobre terreno desierto, sino que caiga sobre esa tierra fértil, abonada, y podamos compartir y dar testimonio de la misma. Bueno, mis hermanitos, como siempre, el Señor es maravilloso y espléndido en esta palabra que nos comparte. Los invitamos entonces a compartir, valga la redundancia, ese mensaje, esa palabrita que ha inquietado nuestros corazones en el día de hoy. Yo, Olguita, muy buenos días para todos. Dios les bendiga María, grandemente. Gracias. amén, María. Buenos días, bienvenida. Bueno, gracias, Olguita. Ayer el Señor también nos hablaba de la, perdón, de la humildad del publicano y del fariseo. Y creo que hoy el Señor nos dice la humildad ante todo, como lo decía al inicio de la oración que Normita nos daba. Y pienso yo, cuando nosotros estamos en un caminar y en el Señor, y de pronto nuestro ego se eleva, porque de pronto ya hemos leído la palabra, porque nos la han explicado muchísimas veces, porque sabemos mucho. ¿Y cuántos en el mundo, por ejemplo, que llevan la palabra del Señor y que predican lindo y que cantan hermosísimo? Y bueno, solamente que el Señor, como lo decía también, que conoce nuestros corazones, solamente Él lo sabe. Y pues cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pues esos son los frutos, ¿no? Por los frutos los conocerán. Y pues también se darán cuenta si nosotros nos hemos enaltecido un poquito, y yo creo que aquí lo que vale es la humildad y la sinceridad, la intención del corazón. Eh, Nosotros hemos recibido, como lo dice la primera lectura, el Espíritu de Dios, y nos ha rescatado porque ya no somos esclavos. Cuando se tiene el Espíritu de Dios, pues no tenemos temor, somos valientes, nos ha liberado, nos ha sacado en victoria, pero lo más lindo de esa primera lectura, somos hijos adoptivos de Dios, que nos hace gritar papito. Y bueno, que ese Espíritu de Dios hoy, en realidad, de verdad, nos haga bajar el moño, como lo dice Norman a veces, y en todas las situaciones de la vida. Yo pienso que siendo mansos, pero no mensos, bajar el moño es la humildad, como lo hizo Mamita María, esa mujer humilde. Y humilde no quiere decir que entonces no, pues es el que vivo en la calle, que bueno, no, la humildad es esa caridad, es esa compasión del amor. Yo pienso que aquí está mucho en cada uno de nosotros, en mí o la persona que sea humilde, en cualquiera,
en el que lo tenga, es ese don que el Señor da, esa humildad para poder vivir con esa compasión hacia el otro, ¿no? Y eso es lo que el Señor hacía, o sea, el Señor pasaba y no importaba el día ni nada, no importaba lo que, en qué momento, sino que veía como siempre, juez justo, ¿no? Siempre dándole a los demás a nosotros lo que necesitamos y no lo que nos merecemos por nuestros pecados. Pero yo creo que aquí, libres del Espíritu Santo, yo creo que todo esto son los frutos de Él. Y vivimos entonces de acuerdo a esa humildad, que permanezcamos en el Espíritu de Dios para que nosotros desatemos todas estas cosas feas que tenemos. Yo creo que en este tiempo que se trabajaron los, nuestros caracteres, bueno, no, lo que en ese estudio que nos hizo Norman, que nos conociéramos en nuestras debilidades y fortalezas, pienso yo que ahí es cuando nosotros podemos mejorar, seguir mejorando, porque pues puede que no sea fácil, pero si nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios, pues que se desate todas estas cosas que hacen posible que no tengamos un corazón que ame de verdad, un corazón sencillo, un corazón humilde, que cambie como dice San Pablo, que cambie nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir, de hablar, y es así, de esa manera en que en realidad se conocen los frutos del Espíritu Santo. Amén, Olguita, muchas gracias. Amén, María Rosa, así es. Desde que permitamos que la acción del Espíritu Santo eh, llegue a nuestras vidas y bajemos nuestro orgullo, todo en nuestra vida cambia y podemos ser testimonio de él. Muchísimas gracias. ¿Qué otra hermanita? Muy buenos días. María Nancy, muy buenos días, bienvenido. Hoy hizo demasiado eco en mí la respuesta del Salmo. Nuestro Dios es un Dios que salva. Sí, Él salva lo que quieres. Nuestro Dios es un Dios, es Abba, es ese papá que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra felicidad, que quiere nuestro bienestar, que quiere nuestro crecimiento. Es ese papá que nos ama, un papá. Y como un papá, el Señor también nos instruye, nos lleva, como un papá nos recuerda muchas cosas, como un papá nos ayuda, nos levanta, nos exhorta, guía, pero por sobre todo nos quiere libres, libres como hizo con esta viuda que la liberó de eso que lo oprimía. Muchas veces andamos nosotros encorvados por el mundo, ¿sí? Y el Señor nos libera. En todo tiempo Él estaba presto, de pronto lo criticaron, ay, ¿por qué teniendo 6 días? ¿Por qué lo hace hoy? No, es en el momento oportuno, es cuando tienen que hacer las cosas, uno tiene que estar atento ahí 24/7, haciendo el bien, amando. Uno no ama a sus hijos solo unos días y otros no. Incluso en las debilidades, en las situaciones difíciles, en los errores, nos ama. Así tenemos que amar nosotros y estar dispuestos a hacer el bien y no en esa crítica. Desde la semana pasada, incluso ayer, pues a mí me está invitando a reflexionar sobre mis debilidades, el pecado que se resalta aquí. Ayer, el domingo, nos ponían el ejemplo del fariseo y del publicano. Sí, del fariseo que se creía que no caminaba, levitaba, era el santo de altar, y el publicano que se daba golpes de pechos por sus pecados. Dos extremos, dos polos diferentes, pero yo creo que también hay intermedios. No creo, por ejemplo, que el publicano se hubiera simplemente dado golpes de pecho y hubiera seguido así en su pecado, porque Dios lo perdona, porque es que tampoco hay que abusar de la misericordia de Dios. Tampoco hay que abusar de la misericordia de Dios. Dios es un Dios que salva y no nos va a condenar, pero Dios también, como Padre, nos deja que asumamos las consecuencias de nuestras debilidades y que crezcamos, que esas debilidades nos sirvan para así reconocer
para arrepentirnos, para reparar, para crecer, para trabajar en nosotros mismos, como decía Ruquita ahorita, para permitir que el Señor nos moldee, no simplemente decir, sí, yo soy un pecador, me doy golpes de pecho, pero sigo en mi pecado. A veces, a veces nos llegan las tentaciones y nos encantan las tentaciones. Decía una amiga mía, una gran amiga mía, muchas veces no caemos en el pecado en sí, pero si jugamos, coqueteamos con la tentación, que al final como que nos arrepentimos, pero muchas veces nos encanta coquetear con la tentación. Y dejándola entrar, de pronto la tentación es más fuerte que nosotros. El coqueteo se materializa y ¡pum! Caemos. No, nosotros, yo creo que parte de todo esto que el Señor nos ha hablado todos estos días sobre el pecado no es para echarlo en cara, sobre la carne, que nos dice San Pablo, no para echarlo en cara, sino para que evaluemos, para mejorar, para crecer. No nos avergoncemos, sino crezcamos con carácter, crezcamos, modifiquemos y lo que no podamos, porque somos humanos y siempre vamos a caer. Pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que dé los frutos, porque es que recordemos que los frutos no se dan solos, es todo un proceso, ¿sí? Pero es hacer lo que a mí me corresponde y permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en mí para mejorar cada día. Y si caigo otra vez, pues me levanto dignamente porque mi Señor no me va a condenar. Él me va a dar la mano, pero me va a decir, aprende, aprende. Bueno, eso es lo que ha hecho más eco en mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Nancy. Qué bonita manera de advertirnos, ¿no? En ese coqueteo dejamos entrar la pereza, dejamos entrar la indisposición, dejamos entrar el desánimo, la desesperanza, y esto va haciendo mella y cuando nos damos cuenta nos han sacado del camino. Entonces es importante andar derechitos, andar derechitos en el Señor y permitir que sea Él el que nos enderece para que ese caminar siempre permanezca, en ese caminar siempre permanezcamos en Él, derechos en Él. Celina, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Buenos días para todos en sala. Bueno, hoy la reflexión nos invita a reconocer en nuestro interior cómo damos gracias al Señor. Porque muchas veces, como aquí no lo está comentando el Evangelio, a veces criticamos, a veces apenas señalamos, pero nunca miramos de fondo la actitud compasiva, la actitud misericordiosa, la actitud de aquel que hace el bien. A través de este ejemplo que nos da el Señor, diciéndole a los judíos, ¿por qué son tan hipócritas? Y esa es una reflexión que debemos darnos nosotros también. Cuando actuamos de una manera por vernos de pronto, aparentar, ser como tan seguidores, como tan servidores, pero en nuestro interior no hay esa diligencia, no hay esa bondad, no hay esa misericordia, no hay esa compasión. Y aquí nos invita a reflexionar el Señor. Dejemos a un lado todos aquellos legalismos, toda aquella normatividad, todo aquello que impone, como se dice, esclavitud a la carne. Busquemos los frutos del Espíritu, los frutos que son los del amor, los frutos del Espíritu que nos lleva a la salvación. ¿En dónde está? Busquemos siempre ese lado como amoroso. Aquí el Señor le explica, nos dice, ¿qué vale más? Salvar a una mujer que ha sido sometida, esclavizada por el mal tanto tiempo, mientras que en un día, obrando, como dice, con ese corazón generoso del Señor, la cura. ¿Cuántas necesidades llevamos nosotros y necesitamos curarnos en un día? Que no sea el día especial, un sábado, que siempre lo sea diariamente. No busquemos siempre el día señalado, no, busquemos el momento oportuno
el momento en el cual se presenta el Señor, busquémosle esa manera de poderle servir. Y esto también nos lo hace ver y resaltar a través de la primera lectura San Pablo. San Pablo hace aquí una comparación, una analogía. ¿Cómo era el hombre antes de que el Señor fuera, nos hubiese justificado? ¿Cómo vivía ese espíritu que andaba pegado a todas las circunstancias banales? Hoy nos enseña que a través de la palabra del Señor fuimos creados y fuimos dados hijos de Dios, pero por el Espíritu del Señor, porque a través de Él nos hemos dado esa transformación, ese cambio en el Espíritu. Qué hermoso testimonio, como lo dice San Pablo. El Espíritu Santo y nuestro espíritu dan un testimonio concorde. Cuando yo procedo de la manera como el Señor me dice a través de su palabra, actúo de esa forma y verdaderamente reflejo los frutos del Espíritu Santo, aquí estoy dando testimonio de Dios, del Señor. Busquemos siempre ese camino estrecho que no es fácil de superar, que lleva traspiés, que lleva sacrificio, todo aquello que implique poner siempre de presente al Espíritu del Señor, que nos conceda esos dones para saberlo conocer, saber distinguir el bien del mal, saber nosotros brindar ese amor, esa compasión que el Señor nos da. Y el salmista nos concluye aquí, que siempre nosotros vamos a estar protegidos por el Señor. Por más que nosotros escapemos, por más que nosotros nos dispersemos, el Señor siempre tiene su mirada puesta en cada uno de sus hijos. Él sabe cómo aliviar y alivianar nuestras cargas. Solo que necesita es que se lo pidamos, que se lo digamos, porque Él nos escucha. Y como siempre, el Señor está ahí, dándonos a cada uno de nosotros esa manito que cada día está en Él, ese corazón hermoso y generoso. Amén. Gracias, Olguita. Amén. Celi, Dios la bendiga, sí. Esa es invitación a entender y a saber que el Señor no se olvida de nosotros y que está ahí siempre para levantarnos. Aunque nos sintamos olvidados, aunque sintamos que estamos solos, eso no es cierto. Está Él con nosotros, eh, levantando, restaurando y cumpliendo esa promesa de amor filial que nos ha hecho desde siempre. Dorita, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo me quiero referir al Santo Evangelio. Nosotros en el mundo, cuando tenemos nuestros proyectos y no se dan, siempre decimos en el tiempo de Dios. A veces resignados para no trabajar. En el tiempo de Dios. Las cosas se dan en el tiempo de Dios. Pero resulta que los tiempos de Dios son todos. Yo recuerdo cuando yo ingresé a la comunidad Fuentes de Misericordia, alguien le preguntó a nuestro guía cuántas veces debía uno orar, cuánto era como lo prudente, lo bueno. No, recuerdo eso, que alguien hizo esa pregunta. Y Norman dijo, en todo tiempo y en todo lugar, Dios no descansa. Nosotros tampoco. Bueno, esto ya la segunda parte, Dios no descansa, nosotros tampoco debemos hacerlo. Es como lo entendí yo. Nosotros, si el Señor como ejemplo, el Señor Jesús como ejemplo, hizo lo que tenía que hacer en todo tiempo y lugar, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a no descansar para alcanzar la salvación. Y de pronto en los momentos más difíciles o más pesados o la carga se nos hace menos llevadera, es cuando más
tenemos que recurrir a ese obrar del Señor en todo tiempo y lugar. Ahí está Él. Entonces, es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy a mí. Amén, Dorita. Sí, así como esa mujer encorvada, enferma, a pesar de, continúa acudiendo al templo. Hoy también se nos invita a que a pesar de las circunstancias, sigamos acudiendo a la fuente que es Él. Bueno, no veo más manitos levantadas por el momento. Bueno, continuamos en este compartir que el Señor hoy de verdad nos regala, esa palabra de liberación. En este santo evangelio dice que llegó esta mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poder enderezarse de ningún modo. Ese 18 bíblicamente quiere decir esclavitud, opresión. Estaba oprimida. Sin embargo, ella asistió al templo como siempre, a pesar de todo ese tiempo, toda una vida llevaba prácticamente en opresión. Pero al verla, y mire lo maravilloso que hace el Señor, al verla, la vio, porque ella en su dolor, en su enfermedad, en su opresión, en su esclavitud, ni siquiera podía levantar la mirada. Ella no buscó ayuda, no buscó ser ella la que lo buscara a él, sino él fue el que la vio, la llamó y le dijo, y le impuso sus manos. Mujer, quedas libre, le habla y le impone sus manos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado? ¿Cuántas madres, cuántos jóvenes en drogadicción, cuántas familias en división? ¿Cuántos hemos estado con diferentes situaciones de dolor, de angustia, de enfermedad y nos sentimos como esta mujer en opresión? Y como lo decía ahorita, el Señor actúa en todo tiempo, en todo momento. Es continuar en esa perseverancia, en ese querer estar con Él siempre, en ese acudir a la fuente que es el Señor Jesús, que nos ve, que nos mira en su misericordia, que nos llama por nuestro nombre y que nos dice, quedan libres. Esas cadenas han sido rotas, nos impone las manos, qué bonito, porque Él no solamente la ve, la llama y le habla esa palabra de sanidad, sino que además le toca. Y ella inmediatamente queda derechita. Es ese caminar derechita, es volver a poderlo ver a Él a sus ojos, es poder levantar la mirada y darle gracias a Dios, glorificarlo todo el tiempo y ponerse en el servicio, ponerse en el caminar en Él. Más adelantico Él habla cuando ya este jefe de la sinagoga se enoja porque el Señor hace esta sanación en un día que no corresponde, y como ya muy bien lo han dicho mis hermanitas, habla de que la ley, la legalidad, siempre a veces hace que nosotros pasemos por encima de la humanidad, y eso no debe ser así. El Señor nos enseña que la misericordia, el amor, la empatía, el ponerme en el lugar del otro, vale más que esa legalidad, que esa ley, que hay que actuar cuando se debe actuar, que el Señor lo está haciendo en todo tiempo y en todo lugar, y que nosotros somos esos instrumentos, que no debemos de dejarnos llevar por esta legalidad, por estas leyes humanas, estas imposiciones que se nos hacen para dejar de servir, porque a veces eso es lo que nos impone el mundo, para que nos olvidemos de tener misericordia y amor por el otro. Sin embargo, él dice que ¿cómo no va a merecer más esta hija de Abraham? Y yo me preguntaba, todos en esa época, hoy todos los que decimos ser creyentes, somos descendientes de Abraham. Eso no tenía nada de raro. Sin embargo, en este espacio para el Señor tiene un significado bien grande, y es que Abraham es el padre de la fe. Y el Señor se supo ver en ella esa fe inquebrantable, que aunque no decía nada, que aunque soportaba su dolor, que aunque soportaba todo, ella seguía esperando en el Señor y buscando
que Él siempre actúa para bien del que Él lo sabe, para romper esas cadenas, esas esclavitudes en las cuales este mundo actual nos tiene, en esas esclavitudes del poder, del dinero, del egoísmo, del rencor, de la envidia, de todo aquello que nos habla aquí Pablo tan bellamente en esta carta a los romanos, en el que nos dice que también somos liberados, que ya no somos hijos de esa carne, que somos en el Señor, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, que con Él hemos sido glorificados y que si ya estamos con Él y somos ya no siervos, ya no esclavos, sino hijos, coherederos con Él, debemos vivir según sus obras, esas obras del Espíritu que, como bien lo decía Nancy, son esas obras, esos dones que Él nos regala y que son también de proceso, porque el Señor es un Señor de procesos. Él va respetando, Él va formando, pero que somos nosotros los que debemos permitir que Él haga su obra en cada uno de nosotros, sabiéndonos y creyéndonos hijos de Dios, que somos en Él y que hemos sido liberados y que por ser así ya no le llamamos como el siervo, el amo, sino el papá, ese papito, ese papá con ese amor, ese Abba Padre. Y así es que debemos vivir conforme a esas obras del Espíritu y no de la carne, aún estando en el mundo. El Señor nos ha liberado y el Señor nos libera a todos y cada uno de nosotros de esa encorvadura que nos mantiene a nosotros a nivel personal. ¿Cuántas veces ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de esa rutina sin sentido en la que vivimos, en esos afanes diarios, en ese hacer y hacer? Y no hacer nada porque sentimos esa vaciedad, en esa angustia, en esa zozobra en el que esta sociedad actual nos mantiene, y sobre todo a los jóvenes nos mantiene apartados, aislados, en soledad. El Señor nos dice hoy que nos dejemos tocar, le dejemos entrar sobre todas esas heridas, sobre todos esos áreas de nuestra vida que Él quiere, como en esta mujer, enderezarnos, liberarnos, cortar esas ataduras de la esclavitud y todos esos espíritus que nos oprimen, para que andemos derechos, para que le bendigamos, para que le glorifiquemos y para que andemos en Él según sus mandamientos. También nos invita a que en la familia nosotros no pongamos la ley por encima del amor y la misericordia. Muchas veces, y ahí sí hablo por en primera persona, cuántas veces somos más duros con los propios, con los nuestros, que con los que acompañamos, que con los prójimos de afuera de nuestra casa. Y les imponemos cargas que a veces son sin sentido y les ponemos normas y cosas que no tienen nada que ver. Y a veces les ponemos esos pesos que en vez de hacerlos caminar en rectitud en el Señor y en la gracia del Señor, les hace alejarse, les hace coger de pronto ese rechazo, les hace rechazar todo lo que viene del Señor, porque nosotros somos duros con los nuestros. Entonces es esa invitación a que desde nuestra posición en nuestra familia, como padres, como hermanos, como hijos mismos que queremos llevar la palabra del Señor, seamos más misericordiosos, seamos más desde el testimonio del amor y de la compasión, de mirar al otro, de llamarle por su nombre, de acompañarlo en amor y misericordia, sin imponer tanta carga, sin imponer tantas normas que son más humanas que de verdad del Señor. Y también en esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, estamos llamados a seguir, a seguir batallando por nuestro país, Colombia, a seguir insistiendo. Nuestro país no es un país arrodillado ante las fuerzas del mal. Nuestro país es un país que se para en firme ante el Señor, que ante el Señor sí de rodillas, pero ante los demás derechito y erguido, porque el Señor ya nos levantó, ya nos rescató. La invitación es a seguir trabajando por nuestro país,
y como bien lo recordaba Nancy, hacer cada uno lo que tenemos que hacer desde el lugar, desde la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos invita hoy a que miremos si lo estamos haciendo bien o si estamos como mirando con indiferencia todo lo que sucede en nuestro país y pasamos de lado, o si realmente podemos mirar, llamar las situaciones y actuar en el Señor sin divisiones, sin violencia, actuar como Él quiere que actuemos, para que más cada día, más y más colombianos nos unamos en ese querer batallar y guerrear espiritualmente por este país, por esta patria que se nos ha regalado, por esta heredad que el Señor nos ha constituido, recordando la promesa. Y el Señor cumple las promesas, como bien lo dice acá en el Salmo y como cierra en este Salmo. El Señor es un Dios que nos salva, que se levanta por su pueblo colombiano y por este pueblo de todos los hijos creyentes a nivel de este planeta Tierra y dispersa a todos sus enemigos. La invitación es a que sigamos orando, intercediendo, pero también actuando desde lo que debemos ser, no desde levantar nuevamente, y perdón que reincida, en esos falsos, bueno, la palabra se me fue en este momento, en estas ideologías que dividen, en estas invitaciones que hacen muchos a levantar más odios y más discordias entre cada uno de las habitantes de nuestro país, sino que invitemos a la unión. Y la unión es Dios, la unión es Jesús. Si alrededor de Él nos unimos, Él nos va a respaldar y nos va a fortalecer. El tiempo es el tiempo de Él, pero nosotros tenemos que levantarnos erguidos, darle gracias a Él, no quejarnos tanto de lo que no tenemos, sino agradecer lo que sí tenemos y seguir trabajando por lo que queremos y anhelamos conseguir, que sea siempre, siempre en la voluntad de Él, que siempre quiere lo mejor para todos y cada uno de sus hijos. Amén. Le damos entonces la bienvenida a Norma nuevamente. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu. Por causa de un espíritu. No dice por causa de su pecado, pero bueno, dice por causa de un espíritu. Está hablando de la realidad humana, está hablando de la realidad espiritual. Y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Sin poderse enderezar. Hay cosas, o puede haber cosas en la vida que superan nuestras fuerzas. Puede haber circunstancias en nuestras vidas que superen nuestras fuerzas. Como lo decían ustedes, puede ser nuestro pecado, nuestra tentación, puede ser el enemigo, puede ser el mal, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús viene a sanar, viene a liberar, viene a romper las cadenas, viene a perdonar, viene a limpiar, viene a hacer lo que para el hombre es imposible. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Y cómo lo hizo? Imponiendo las manos, impuso las manos. Aquí no la estaba consagrando como sacerdotisa ni nada parecido. Aquí le estaba imponiendo las manos para interceder por ella. Igual que en el capítulo 4, 6, aquí en el capítulo 13 Jesús impone las manos también para sanar, no para consagrar. Y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Todo es para la gloria de Dios. El que el Señor nos perdone nuestros pecados es para la gloria de Dios. El que nos ayude a superar cosas que nosotros no podíamos superar por nuestras propias fuerzas es para la gloria de Dios. El que rompa nuestras cadenas y nos libere de la opresión del maligno es para la gloria de Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado,
Él se indigna por eso y nosotros Él se indignó por Jesús y nosotros nos indignamos por él. No por Jesús, por el jefe de la sinagoga. Se indignó este señor, se molestó mucho, que porque Jesús había curado en sábado. Y entonces se puso a decirle a la gente, hay 6 días para trabajar, como si eso fuera para Jesús un trabajo, o como si eso fuera para nosotros un trabajo. No, no es un trabajo. Hay muchas cosas en la vida que uno hace y que no son para nosotros un trabajo. Así traigan un beneficio, pero no son un trabajo. No lo tomamos como trabajo. No es por obligación, no es por necesidad, no es porque toquen, para nada. Es que precisamente la palabra trabajar significa algo que produce un esfuerzo, que requiere de un esfuerzo, que cuesta un trabajo. Pero para este señor, tal vez para él sí era un trabajo expulsar demonios, el jefe de la sinagoga. Tal vez para él sí era un trabajo predicar la palabra de Dios. Tal vez para él sí era un trabajo sanar los enfermos. Es más, a lo mejor a él le costaba demasiado hacer eso. Le costaba mucho trabajo hacerlo. Y entonces por eso, pues juzga a Jesús, pues por su propia condición. Hay 6 días para trabajar. Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. El querer controlarlo todo, ¿no? El querer controlar a Dios. El querer decirle a Dios cuándo y a qué horas y en qué momento y en qué lugar y de qué forma puede hacer las cosas. Te doy permiso, Señor, de que hagas esto. Te doy permiso, Dios, de que hagas aquello o lo otro. ¿Hasta qué punto ha llegado la soberbia del ser humano? ¿No? ¿Hasta qué punto ha llegado la antipatía del ser humano? Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día sábado? La respuesta es absolutamente obvia. Al decir esas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, los enemigos de Jesús, los que querían avergonzar a Jesús. Y toda la gente se alegraba. Ah, claro, el pueblo se alegraba por todas las maravillas que hacía. Y tal vez una de esas maravillas que hacía Jesús era no hacer las cosas por condición, no hacer las cosas según los criterios del hombre, del ser humano, de la ley, de la religión. Si hubiera sido por la religión, Jesús no la libera ese sábado y no la libera nunca. Ahí queda esclava, queda encorvada, queda sometida, queda atada. Hemos compartido en los grupos, en la comunidad, aquí en la liturgia, hemos compartido lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, si no estoy mal, cuando Pedro y Juan iban caminando hacia el templo y pasaron por la puerta hermosa y había un paralítico ahí que tenía por costumbre, lo llevaban para que pidiera limosna. Y el hombre, pues, llama la atención de Pedro y Juan para que le den limosna y Pedro le dice, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo sanan. Y entonces siempre hemos dicho, si hubiera sido por la plata, si Pedro hubiera tenido 500 pesos en el bolsillo, muy probablemente ese señor se queda paralítico de por vida. Hoy estamos diciendo, si hubiera sido por la ley, si hubiera sido por la religión, esa señora se queda oprimida de por vida. Y nos cuestionan, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién obedecemos? ¿Quién es nuestro jefe? Porque aquí está hablando con el jefe de la sinagoga. ¿Quién es tu jefe y quién es mi jefe?
¿O quién quiere, al contrario, posar de ser mi jefe? ¿A quién le tengo que obedecer? ¿A quién le debo de obedecer cuando se trata de hacer el bien? ¿A quién le tengo que obedecer cuando se trata de sanar, de liberar, de predicar, de salvar almas? ¿A quién le tengo que hacer caso? ¿A quién le tengo que hacer caso? La respuesta no se la voy a dar yo. La respuesta la da la misma palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Si a mi hermanita, a mi hermanito que me está escuchando le interesa, me imagino que se va a remitir allá a Hechos 5:29, pues para que después no lo digan, no digan que fui yo el que lo dije. Es la palabra de Dios la que responde esa pregunta. ¿A quién debo de obedecer? ¿A quién le tengo que hacer caso? ¿Ante quién tengo que ser dócil? Y entonces Pablo, en la carta a los romanos, nos dice, hermanos, estamos en deuda. ¿Cuál deuda? ¿Deuda? Sí, estamos en deuda. Estamos en una deuda de obediencia. Estamos, o sea, para mí el tema de la liturgia de hoy es obediencia. Estamos en una deuda de obediencia, pero no con la carne para vivir carnalmente. Traducción, no con la carne para obedecerle a la carne. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el espíritu, y espíritu con E mayúscula, si con el espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Es que ni siquiera somos nosotros los que tenemos que obedecer, o ni siquiera somos nosotros los que tenemos que derrotar la carne, así como esa pobre mujer no podía derrotarla a ella, porque era algo superior a sus fuerzas. Necesitaba de alguien que la viniera a liberar, de alguien que fuera más fuerte, más poderoso que ella y que el mal que estaba en ella. En el Evangelio fue Jesús. En la primera lectura se nos dice el Espíritu de Dios. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, traducción, los que obedecen al Espíritu de Dios, los que se dejan guiar, los que son dóciles. Esos son hijos de Dios. La pregunta que nos hacemos hoy entonces, ¿somos dóciles al Espíritu? Tal vez ahora algunos hermanos podrán entender por qué nosotros en los grupos de oración pedimos tanto Espíritu Santo. ¿Por qué oramos tanto? Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida, toma mi mente, toma mis palabras, toma mis acciones, toma todo mi ser. Porque queremos aprender a ser dóciles al Espíritu de Dios. Queremos aprender a someternos al Espíritu. Si es necesario verlo de esa manera, queremos aprender a ser esclavos del Espíritu, en el buen sentido de la palabra. Dóciles, totalmente dóciles al Espíritu. Norman, ¿cómo hago para ser dócil? Yo creo que una clave es discernir. ¿Qué quiere el Espíritu de mí en este instante? ¿Qué quiere el Espíritu? ¿Qué espera el Espíritu de mí? ¿Qué necesita el Espíritu de mí en este momento, con esta persona, con aquella, con la otra, en esta circunstancia, en este problema, en esta dificultad? ¿Qué espera el Espíritu de Dios de mí? Y como alguna de ustedes lo decía, hacerlo con dignidad. Hacerlo con dignidad. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud, se está refiriendo al Espíritu Santo. El espíritu que recibimos no es de esclavitud, para recaer en el temor, sino en el espíritu de hijos adoptivos. Norman, cuando yo recibí ese espíritu de hijo adoptivo, que me hace gritar, Abba, Padre. Mi hermano, desde el bautismo recibiste espíritu de adopción. Fuiste acogido en la iglesia, fuiste acogido en el corazón de Dios. Eres hijo de Dios.
Y aquí tengo que decir algo. No como cuando no como cuando se acepta un hijo bastardo, que llamaban antiguamente, que es un término bastante feo. O no como cuando se adopta, voy a decirlo de esta manera, un desconocido. No, 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 no. Es decir, nosotros más que adoptados, somos engendrados por el Espíritu a partir del bautismo. Hay que tener cuidado con eso. Porque aunque dice, sino un espíritu de hijos adoptivos, tenemos que tener cuidado con esa frase. Nosotros no fuimos injertados, yo lo he enseñado muchas veces, nosotros no fuimos injertados en la vid. No, la vid es el pueblo de Israel. Nosotros no somos un injerto al pueblo de Israel. No, nosotros somos hijos legítimos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios a partir del bautismo y por la fe. Somos hijos verdaderos de Dios, no somos adoptivos, aunque la palabra utiliza el término adoptivo, yo lo sé. Pero cuidado, nosotros no somos adoptados, nosotros no somos recogidos. Somos hijos legítimos, no se les olvide, mis hermanitos. Ese espíritu y nuestro espíritu dan testimonio concorde, el espíritu humano y el espíritu de Dios se unen, se fortalecen mutuamente, se apoyan. Yo soy dócil al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios obra en mi vida. Dan testimonio concorde de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos, herederos de las gracias, herederos de los dones, herederos del reino, herederos de todas las riquezas espirituales y materiales de Dios. Por eso nosotros no podemos andar como la mujer encorvada. No podemos andar soberbios, orgullosos, prepotentes, altivos, sobraditos, no. Pero tampoco andamos agachando la cabeza y humillándonos ante quienes no debemos de humillarnos. No debemos de humillarnos ante el pecado, no debemos de humillarnos ante Satanás, no debemos de humillarnos ante aquellos que no son de Dios, a no ser para ganarlos para el cielo. Somos hijos de Dios y si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Ayer el Evangelio nos decía, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. La pregunta es, ¿ante quién nos hemos humillado? ¿Será que nos hemos humillado ante los hombres para recibir opresión, esclavitud, ofensas, maltratos, vituperios? ¿Y qué tal si más bien nos hacemos pequeños, nos humillamos ante Dios? Porque Él lo dice, ¿no? Si te humillas, te ensalzaré, pero si te ensalzas, te humillaré. ¡Wow! Muchas veces las personas sufren, yo también lo decía en estos días, pasan necesidades, problemas, dificultades, si no estoy mal el sábado lo decía. Y las personas no entienden por qué. ¿Por qué el Señor tiene que, entre comillas, humillarlas? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué ese problema? ¿Por qué esa crisis? ¿Por qué tan recurrente? ¿Por qué de él y de él? Porque a lo mejor no se han podido humillar delante del Señor correctamente. Lo han querido, lo han deseado, lo han anhelado, pero no lo han podido hacer. Entonces, Pablo dice aquí, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Claramente nos debe quedar la idea en la cabeza y en el corazón de que Dios es un Dios que salva, que nuestro Dios es un Dios que viene por nosotros para salvarnos,
Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios que vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor nos hace escapar de cualquier opresión, de la muerte, del mundo, de la carne, del mal, de Satanás. Humillémonos ante el Señor y no ante los hombres. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Norma. Le damos gracias a Papito Dios por este espacio, Señor amado. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por aparejar todo, Señor amado, para que podamos degustar de tus delicias, mi amado Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos regales esa mirada como la tuya, esa mirada de compasión, Señor, y que nos mires a nosotros como miraste a esa mujer encurvada, mi amado Rey, para que el peso de la vida, Señor, que en momento sentimos que nos dobla, Señor, no lo haga, Padre amado. Tómanos, Señor, con tu mano sanadora. Devuélvenos esa alegría para volver a vivir erguidos frente a ti, para alabarte, para bendecirte, Señor, para glorificarte. Mi amado Rey, regálanos ese espíritu de hijos tuyos, mi amado Señor. Derrama sobre nosotros y sobre nuestras familias ese espíritu de verdad, Señor, para que viviendo como hijos tuyos, mi amado Señor, seamos guiados por tu palabra, por esa fe inquebrantable que como aquella hija de Abraham, Señor, pudo ser sanada, mi amado Señor, y ser enderezada y ser ganada para ti, mi amado Rey. Bendice a nuestro amado país Colombia, Señor. Levanta, Señor, a los que han perdido la fuerza, la fe, la esperanza. Consuela al que sufre, al desvalido, al que está pasando, Señor, por necesidades, Señor, que nosotros ni siquiera imaginamos, Padre amado. Dales esa fuerza, dales esa palabra para que mantengan, para que se perseveren, Señor Jesús. Y a todos y a cada uno de nosotros, permítenos vivir en ti, mi amado Rey. Amén. Mamita María, a ti, como siempre te damos gracias porque sabemos que nos acompañas, que intercedes por todos y cada uno de nosotros y que nos ayudas a hacer esa luz que nos muestra al resucitado, que nos muestra a esa fuente en la que debemos estar y permanecer, que nos enseña que pertenecemos a esa familia grande, que es la familia de Dios Padre, nuestro Creador, y que somos coherederos con Jesús de tantas maravillas que el Señor ha hecho por este mundo, por esta creación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como principio. era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos ser redimidos, glorificados como ya lo hemos sido, y que nuestro corazón se doblegue, se haga cada día más pequeño para recibir a nuestro Señor Jesucristo y podamos ser levantados en victoria, como el Señor quiere para todos y cada uno de sus hijos. Amén. Le damos las gracias a Papá. Rosita, adelante. Para que a ejemplo de Mamita María vivamos la humildad de reconocernos necesitados de Papito Dios y dar ese sí con esa humildad para todo lo que el Señor disponga para nosotros. Amén. Amén. Que sea la bendición de Dios Padre Todopoderoso acompañándonos en todo lugar, en todo momento donde nos envíe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, les damos las gracias por el estar aquí.
por asistir, por escucharnos. Les invitamos a nuestros grupos de oración permanente y presencial que se hacen durante lunes a sábado en los diferentes lugares de Bogotá y de Cundinamarca. Los lunes tenemos grupo en Subi, en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora, en Voz, y el sábado en Mirandela Norte. Nuestro número de contacto 310-554-3814. Como siempre les decimos, les esperamos con los brazos abiertos para compartir la palabra, para alabar al Señor, darle gracias, bendecirle, glorificarle y formarnos en el servicio, en la misión. También les invitamos a compartir con nosotros y a orar en ese querer interceder los unos por los otros, de lunes a sábado, en el Santo Rosario a las 3 de la tarde por Meet y por YouTube en directo. Y les pedimos su oración constante, permanente, ese apoyo de oración por el retiro de Nueva Vida que estaremos ofreciendo, apoyando el día 15 y 16 de noviembre en San Cristóbal, en el barrio San Cristóbal Sur, en la parroquia de San Cristóbal Sur. Todos cordialmente invitados, aquellos, no importa la edad, que quieran tener esa experiencia de encontrarse con el resucitado, de conocer un poco más de Él y de abrir su corazón a Él. Les esperamos. Damos también las gracias a todos y cada uno de aquellas personitas que con sus semillitas de amor, esas semillitas económicas, nos apoyan para que esta misión pueda ser lo que ha venido siendo y vaya creciendo día a día. Dios les bendiga y les multiplique al 100%. Bueno, mis hermanitos, entonces nos despedimos deseándoles un feliz y bendecido día, ese feliz inicio de semana, y que seamos como siempre esos embajadores de la alegría, del servicio y de la misericordia del Señor a donde nos quiera llevar durante todos estos días. Un abracito para todos en Cristo Jesús.